La llamada llegó un martes. De esos martes que ya se sienten como viernes, cargados con las tareas olvidadas de la semana y una vaga sensación de inquietud. Mi hijo, Mark, siempre llamaba los martes. No porque necesitara algo, o al menos eso decía, sino porque sabía que estaría en casa, con el zumbido constante de la lavadora como compañía silenciosa. Papá, empezó, con una voz demasiado alegre, demasiado casual. Solo quería saber cómo estás. Me recosté en mi viejo sillón, mientras el familiar aroma de libros usados y pulimento de limón llenaba el aire. Todo bien, Mark. Ocupado, como siempre. Hice una pausa. Un pensamiento punzante me atravesó. De hecho, quería preguntarte, la fiesta de graduación de Liam. ¿Me perdí los detalles? Un silencio se extendió, delgado y frágil, a través del teléfono. La lavadora seguía su vaivén rítmico, contraponiéndose a la quietud repentina. Luego, un suspiro, débil pero inconfundible. Oh, papá, la fiesta fue el mes pasado. Se me cortó la respiración. El mes pasado. Liam, mi nieto, se había graduado de la preparatoria el mes pasado. El niño por el que había pagado la colegiatura, comprado uniformes, financiado su primera laptop. El niño cuyo fondo universitario había construido meticulosamente, dólar por dólar, durante 18 años. El niño cuyo futuro había imaginado, no desde lejos, sino desde la primera fila. ¿El mes pasado? Mi voz salió plana, hueca. El zumbido de la lavadora de repente sonó como una risa distante y burlona. Sí, murmuró Mark, con un tono defensivo colándose en su voz. Fue algo pequeño. Solo familia cercana. Ya sabes, con todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Esa excusa vaga y abarcadora que cubre una multitud de errores. La misma excusa que usaba cuando olvidaba mencionar la obra escolar de Liam, o cuando mi nuera, Sara, convenientemente perdía mi invitación a su cena navideña. Sabía lo que significaba. Significaba yo. Yo era todo lo que está pasando. Ya veo, logré decir, con las palabras sabiendo a ceniza. Mi mano se aferró al teléfono, nudillos blancos. Un nudo frío se formó en mi estómago, un dolor familiar. Mira, papá, era solo una barbacoa en el patio trasero, nada especial, apresuró, como si percibiera mi silencio. Liam recibió buenos regalos. La pasó bien. La pasó bien sin mí. El hombre que había invertido más de $200,000 en sus vidas. No solo en la educación de Liam, sino en su hipoteca, sus pagos del coche, los tratamientos de fertilidad de Sara, incluso el techo nuevo de su casa tras la granizada. Yo había sido su red de seguridad, su benefactor silencioso, su banco personal. Y no había sido invitado a celebrar el hito que en gran medida había financiado. Claro, dije, con la voz todavía desprovista de emoción. No pregunté por qué. No exigí una explicación. ¿Para qué? La respuesta habría sido otra mentira cuidadosamente construida, otra excusa apenas disfrazada. La verdad flotaba en el aire, no dicha pero clara. Yo era un recurso, no un miembro de la familia. Bueno, solo quería saber cómo estabas, dijo Mark, recuperando su falsa alegría. Te dejo. Adiós, Mark. Colgué, el clic resonando en el silencio repentino de la casa. La lavadora había pasado al ciclo de centrifugado, un rugido violento y sacudido. Miré el teléfono en mi mano, una reliquia de otro tiempo, como mi relación con mi hijo. $228,000. Una vida de ahorros, meticulosamente administrada, cuidadosamente invertida. Todo vertido en sus vidas, en el futuro de Liam. Caminé a la cocina, las tablas del piso crujían bajo mi peso. El sol de la tarde se colaba por la ventana, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Me serví un vaso de agua, la mano temblando ligeramente. No de enojo, todavía no. De una tristeza profunda y punzante. Durante años, lo había observado. La lenta e insidiosa expansión de su sentido de derecho. Las solicitudes casuales de préstamos que nunca se pagaban. La creciente distancia, la evasión cortés. Lo había soportado, diciéndome siempre que era por Liam. Por mi nieto. Él era un niño brillante, amable, no merecía las dificultades económicas en las que sus padres parecían estar perpetuamente atrapados. Me había convencido de que mi apoyo era una inversión en su futuro, una forma de asegurar que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Había visto los cambios sutiles en su comportamiento. La forma en que Sara evitaba el contacto visual cuando la visitaba, como Mark desviaba cualquier conversación sobre sus finanzas,
a pesar de mis constantes aportaciones. Era como si yo fuera un mal necesario, un cajero automático ambulante que toleraban por el dinero que les proporcionaba. Me había permitido convertirme en ese fantasma. Creía que mi generosidad silenciosa eventualmente me ganaría su respeto, su afecto, su presencia en sus vidas. Me había equivocado. Pero bajo la tristeza silenciosa, empezó a surgir otra emoción. Algo frío y afilado. No era enojo, al menos no del explosivo. Era una resolución fría y calculada. Durante años había interpretado el papel del padre dócil y generoso, del abuelo paciente. Les había permitido creer que no era más que una fuente de dinero, fácilmente manipulable, fácilmente desechable. Les había hecho pensar que era ciego a sus maquinaciones, sordo a su desprecio apenas disimulado. No tenían idea. No sabían de las horas silenciosas que pasaba en mi estudio, no solo leyendo, sino revisando documentos legales, regulaciones financieras y escrituras de propiedad. No sabían de los seminarios a los que asistía, de los cursos en línea que tomaba, todo bajo el pretexto de mantener mi mente activa en la jubilación. No sabían de los registros meticulosos que llevaba, cada transacción, cada préstamo, cada regalo, documentado con la precisión de un contador forense. Tampoco sabían de la pequeña y modesta oficina que había establecido en un rincón tranquilo de la ciudad, bajo un nombre corporativo discreto. Una oficina donde yo, Lena, era la única propietaria de una compañía holding que poseía una porción significativa del mismo edificio comercial donde la startup en apuros de Mark alquilaba su espacio. Una compañía que también mantenía un gravamen sustancial y no divulgado sobre la propiedad de su casa familiar, un gravamen que habían firmado años atrás, enterrado en un montón de papeles de refinanciamiento que yo los había ayudado a tramitar. Un gravamen que, en caso de incumplimiento de su hipoteca, la cual también cofirmé en secreto, asumiendo el riesgo que ellos no podían cubrir solos, me daría derecho de primer reclamo. Pensaban que yo era solo un viejo con pensión y algunos ahorros. Pensaban que yo era su viejo. 2 meses después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, un miércoles. Mark. Papá, empezó, con la voz tensa, un matiz de desesperación filtrándose a través de la alegría forzada. Necesito tu ayuda. Estamos en un verdadero aprieto. Cerré el libro que estaba leyendo, una biografía de un despiadado industrial. Ah, ¿sí? Mantuve la voz neutral, con un tono uniforme. Es el negocio. Perdimos un cliente importante y la nómina vence la próxima semana. Nos falta dinero. Necesitamos unos 25,000. Apresuró las palabras, como si decirlas rápido disminuyera su peso. Solo por unas semanas, papá. Te lo devolveremos en cuanto consigamos este nuevo contrato. 25,000. Otra gota en el océano de su deuda conmigo, tanto financiera como emocional. La fiesta de graduación apareció en mi mente. Liam, sonriendo, estrechando manos, recibiendo felicitaciones, mientras yo permanecía solo, ignorante. 25,000, repetí lentamente. Es una cantidad significativa, Mark. Lo sé, papá, lo sé. Pero estamos desesperados. Si no pagamos la nómina, se acabó. Fin. Sara está desesperada. Liam está preocupado. Usaba el nombre de Liam como un escudo, como un arma. Casi podía verlo, caminando de un lado a otro en su oficina, pasando la mano por su cabello cada vez más delgado. Podía oír el temblor en su voz, el pánico apenas disimulado. Este era el Mark que siempre aparecía cuando el dinero se acababa, el que dejaba de fingir indiferencia y recordaba que yo existía. «Sabes, Mark», comencé, con la voz todavía calmada, pero con una corriente subyacente, como hielo formándose en un lago profundo. Recuerdo un tiempo, no hace mucho, cuando celebraste un hito en la vida de Liam. Uno grande. Su graduación. Silencio. Pesado, sofocante. Sabía a dónde iba esto. Recuerdo, continué, pensar en todos esos años, todos los sacrificios. Todo el dinero. Dinero que invertí para asegurar que Liam tuviera el mejor comienzo posible. Su colegiatura, sus libros, su fondo universitario. Todo. Hice una pausa, dejando que los números flotaran en el aire. Y luego me enteré, por pura casualidad, que la celebración de ese mismo hito ocurrió sin mí. Sin el hombre que lo hizo posible. Papá, ya te expliqué, balbuceó, una súplica desesperada en su voz. Fue solo algo pequeño. No quisimos excluirte. No quisieron excluirme, repetí, con una sonrisa leve y sin humor rozando mis labios. Durante años, Mark,
He sido tu cajero automático, tu red de seguridad, tu socio silencioso. He visto cómo tú y Sara construyen una vida, crían una familia, todo sobre la base de mi generosidad. Y a cambio, he recibido indiferencia cortés, excusas apenas disfrazadas, y ahora, exclusión total del tejido mismo de sus vidas. Eso no es justo, papá, protestó, su voz elevándose. Apreciamos todo lo que has hecho. ¿De verdad? ¿De verdad? Le pregunté, interrumpiéndolo. Mi voz permaneció firme, inquebrantable. ¿Aprecias cuando olvidas mi cumpleaños? ¿Cuándo Sara accidentalmente me deja fuera de la lista de invitados para Navidad? ¿Cuándo cambias la fecha de la fiesta de graduación de tu hijo para que yo no asista? ¿Me aprecias entonces, Mark? Balbuceó una cadena de disculpas y justificaciones incoherentes. Escuché, con la vista fija en la orquídea marchita sobre el alféizar. Era una planta hermosa, pero la había descuidado. Al igual que ellos me habían descuidado a mí. Mark, dije, bajando la voz a un tono bajo y deliberado. Ya no eres bienvenido aquí. Ni en mi casa, ni en mi vida, y ciertamente no en mi cuenta bancaria. La línea se cortó. Había colgado él. O tal vez yo. No estaba seguro. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era triste. Era limpio. Unos días después, llegó una carta formal a la oficina de Mark. No de mí, sino de un despacho legal que no reconocían. La carta detallaba, en términos legales precisos, la terminación inmediata de su contrato de arrendamiento para su espacio comercial, con efecto en 30 días. Citaba múltiples incumplimientos, incluidos pagos atrasados y modificaciones estructurales no aprobadas. También les informaba que el edificio, su propio lugar de trabajo, estaba bajo nueva propiedad. Mi propiedad. Simultáneamente, otra carta llegó a su puerta, dirigida a Mark y Sara. Esta, también de un despacho legal, les notificaba que el gravamen sobre su propiedad, previamente mantenido por un grupo de inversión ya inactivo, ahora estaba bajo nueva administración. Detallaba los términos de su acuerdo de cofirma hipotecaria, un acuerdo que ellos habían olvidado hace mucho tiempo, enterrado bajo capas de jerga financiera. Indicaba que debido a sus pagos hipotecarios consistentemente atrasados, se había emitido un aviso de incumplimiento. El gravamen, ahora plenamente activo, sería ejecutado. Las llamadas comenzaron entonces. Frenéticas, enojadas, suplicantes. Mark, Sara, incluso Liam, aunque sus llamadas eran más suaves, confundidas. Las dejé ir al buzón de voz. No devolví ninguna. Mi teléfono, que alguna vez había sido un salvavidas para ellos, permanecía ahora silencioso en mi bolsillo. Su mundo, meticulosamente construido sobre la base de mi generosidad silenciosa, comenzó a derrumbarse. El desalojo de su oficina hizo que su negocio, ya tambaleante, colapsará por completo. La activación del gravamen puso en peligro su hogar, el que yo les había ayudado a comprar y mantener. Recibí un mensaje de voz lloroso de Sara. ¿Cómo pudiste hacer esto, Lena? ¿Después de todo? ¿Después de toda la ayuda que nos has dado? Nos estás destruyendo. Mi respuesta fue una acción silenciosa y resuelta. Se envió un aviso legal final, detallando la extensión completa de sus obligaciones financieras conmigo, enumerando cada regalo, cada préstamo, cada pago que había hecho en su nombre a lo largo de los años. No era una demanda de reembolso inmediato, sino un registro claro e irrefutable. Un balance moral. Era una declaración de que yo sabía, recordaba y tenía la prueba. El silencio que siguió fue ensordecedor. No más llamadas. No más súplicas. Solo el eco vacío y austero de sus propias decisiones. Me paré en el porche, el sol de la mañana calentando mi rostro. El mundo se sentía más nítido, más claro. El aire olía a tierra húmeda y nuevos comienzos. Había pasado años viviendo bajo el peso de sus expectativas, su crueldad casual, su indiferencia calculada. Me había permitido ser disminuido, ser usado. Pero ya no más. Recuperé mi dignidad, mis recursos, mi paz. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, era mío y solo mío para recorrer. Yo era Lena, no solo un padre, no solo una abuela, sino una mujer que finalmente había aprendido el verdadero costo de la paciencia silenciosa. Y nunca volvería a pagarlo.